Bueno, buenos días. Espero que ayer hayan pasado bien, tranquilos y con salud. Y una vez más les damos la bienvenida y les agradecemos por sumarse a este momento que denominamos acompañamiento pedagógico virtual. Durante estos minutos la idea es que podamos ver algunos temas intrínsecos a lo que es la materia, previo al contenido oficial de la cursada. Estos espacios los vamos a seguir teniendo hasta tanto la facultad tome la decisión de que podamos volver, que en teoría sigue siendo el 1 del 6, pero bueno, esto es dinámico, y por supuesto mientras haya alumnos que quieran seguir sumándose. Así que bueno, vamos a empezar. Hoy el tema que tenemos en este espacio es el proceso de empleo, es el proceso global de empleo, ¿sí? Y realmente es lo que nosotros denominamos el corazón de la materia. Uy, no puedo pasar, ahí va. Se ve perfecto, Caro, ¿eh? Las etapas del Sí, proceso, sí. pero... Es que me ah, parece que abriste el PDF en lugar Sí, del estás en PowerPoint. PDF, no estás en PowerPoint, ¿eh? sí, Pero que no sé por qué, está perfecto. sí, Continúe. pero no puedo pasar. De ¿Qué hecho, cosa? había un slider en el medio. A ver. Bueno, Con la flechita, no importa. Poné next page, la de avanzar página, la de la flechita. Ahí va. Bueno, la agenda de este espacio, vamos a intentar hacerlo en tiempo récord, es ver el objetivo de lo que es el área de empleo, ver las etapas, que era lo que recién veíamos de este proceso global. Hay varias etapas que se tienen que llevar a cabo en ese orden. Una de las herramientas principales, que es la descripción del puesto como parte de una de las etapas de este proceso global, los diferentes roles que tienen la línea y recursos humanos, ventajas y desventajas de lo que es la búsqueda interna y externa, diferencias que hay entre la búsqueda y selección, que son dos partes de este proceso global de empleo, y indicadores, ¿sí? Todo eso es el desafío que tenemos para ver hoy. Bien, entonces, el objetivo del área de empleo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tiene que lograr? Que la empresa cuente con las personas adecuadas en el momento que necesita para cumplir los objetivos de la empresa, ¿sí? Sin esas personas, la empresa no va a poder cumplir sus objetivos. Entonces, este es el desafío principal que tiene este área de selección, ¿sí? O área de empleo. Estamos. Bueno, acá venimos con las etapas de este proceso. Como ven, son 6 etapas, ¿sí? Empezamos por una planificación, análisis de necesidad y así sucesivamente. Es muy importante que tengamos en cuenta que estas etapas tienen que llevarse a cabo en este orden. Nosotros no podemos seleccionar sin haber hecho una planificación o buscar sin haber analizado esa necesidad, ¿sí? Entonces, esto nosotros nos los tenemos que acordar, porque seguramente podría ser una pregunta de parcial, y llevar ese orden en la cabeza es lo que nos va a permitir razonar de una mejor forma este proceso, ¿sí? Bien, bueno, entonces ahora vamos a meternos en cada una de estas partes del proceso. Empezamos con la planificación. Al igual que cuando nosotros, no sé, planificamos unas vacaciones, planificamos un viaje o lo que queramos hacer, nosotros vamos a tener en cuenta qué es lo que necesitamos para nosotros, o sea, qué es lo que nosotros tenemos al momento y qué es lo que está pasando afuera. Bueno, las empresas hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando comienza un periodo, para planificar tienen en cuenta el estatus en sí de la empresa y también tienen que tener en cuenta qué es lo que está pasando afuera, en el contexto. La empresa es un sistema abierto y se influye por las cosas que están pasando en el contexto, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver internamente qué es lo que debiera ver la empresa para poder hacer esta planificación de recursos humanos. Entonces, lo que va a tener que ver es si está en un contexto interno de crecimiento, es decir, no sé, supónganse que esa empresa está comprando otra empresa, va a tener mucha más gente, con lo cual tiene que
tener en cuenta si va a estar incorporando mucha gente o no, o sea, si va a crecer su nómina o no. Tiene que tener en cuenta si las ventas que realiza esa empresa las realiza de modo directo o indirecto. Por ejemplo, si las realiza de modo indirecto, es como si yo vendiera mediante algunos partners que se le dice, o socios del negocio. Si yo estoy planeando también incorporación de tecnología, porque quizás no solamente puede ser que necesite otro tipo de perfiles, sino, no sé, voy a tener que reeducar a determinadas personas. Otra cosa que voy a tener que tener en cuenta también es la rotación, si va a haber mucha gente que va a entrar, mucha que pueda llegar a salir voluntariamente de la organización, o si tengo planificados despidos también. ¿Cuáles son las características que tiene la gente que trabaja conmigo? Es muy importante que yo sepa, no sé, los estudios que tienen, las capacitaciones que hayan hecho, las edades que tienen, ¿sí? Todo esto yo lo tengo que tener en cuenta a la hora de ir planificando mi necesidad de recursos humanos. Estamos hasta ahí, o sea, hasta ahí lo que hice fue analizarme a mí, o sea, como empresa internamente, qué es lo que yo tengo, ¿sí? Y después, para esta planificación también yo tengo que mirar afuera, cómo está el mercado, qué es lo que está pasando en ese mercado. Por ejemplo, hoy por hoy las empresas, es muy difícil que las empresas hayan podido planificar que iba a pasar esto, pero cuando digo esto me refiero a esta pandemia que a todas las empresas ha afectado. Más allá de que nadie pudo haber planeado esto, y por supuesto en su planificación hoy van a tener muchísimos desvíos, porque esta es una situación completamente imprevisible, ¿sí? Pero en una situación normal esa planificación sirve y sirve mucho. Y yo los datos del contexto que tengo que tener en cuenta son, con respecto al mercado laboral, cuál es la oferta que hay y cuál es la demanda. O sea, hay muchas personas que están buscando trabajo, hay pocas, ¿de qué rubro? ¿Por qué? Tengo que tener en cuenta también cómo está el mercado salarial, por las posiciones que yo estoy buscando, qué es lo que, cuánto se está pagando para yo poder como empresa conformar un paquete salarial atractivo. Dentro del contexto en el que estoy, cuál es la educación que tiene esa población en la cual yo como empresa estoy inmerso, cuál es la formación, cuáles son los oficios que tiene esa oferta, cuál es la salud también de la población, quizás en un contexto de ciudad en el que vivimos nosotros, de una ciudad muy importante, no llega a ser tan relevante este punto como cuando, imagínense, una empresa que está en las afueras. Alguien se desmuteó, ¿ok? Una empresa que está en las afueras de la ciudad, y sí hay que tener en cuenta cuál es la salud que tiene esa población en la cual yo como empresa estoy inmerso, determinados aspectos demográficos, determinados aspectos económicos. Imagínense que planificar los recursos humanos en una situación imagínense prepandemia, ¿no? En un contexto como el argentino no es lo mismo que tener una empresa y estar haciendo esta planificación en Chile, sin irnos más lejos, ¿sí? También tengo que tener en cuenta qué es lo que va a ser mi competencia, ¿sí? Mis competidores, qué es lo que están ofreciendo, qué productos, cómo se mueven, también la tecnología que está disponible en el mercado, como la oferta financiera, que es el precio de la plata, ¿sí? Cuánto está esa plata en el mercado. No es lo mismo estar en Argentina con un dólar a ciento y pico de pesos que están en otro país que no tengan su moneda tan devaluada, ¿sí? Entonces, con estas dos perspectivas, mirándome desde adentro como empresa y mirando para afuera, teniendo en cuenta todas esas variables, es lo que me va a ayudar a mí a entender bien y poder planificar esa necesidad de personas que yo necesito que ingresen a la organización, ¿sí? Teniendo en cuenta los objetivos que yo quiero cumplir. ¿Vamos? Bien, entonces ahora vamos a entrar en la segunda etapa de este proceso de selección, que es el análisis de la necesidad. Entonces, lo primero que yo tengo que entender y que, digamos, tomar conocimiento es de la empresa. Tengo que conocerla, tengo que saber qué es lo que hace, cómo lo hace, cuáles son los objetivos. Todo eso
me va a permitir entender el contexto interno que yo tengo, ¿sí? Con todo este conocimiento, a donde yo me voy a dirigir es hacer un análisis del puesto que yo estoy buscando, ¿sí? O de los puestos que estoy buscando. Este análisis yo lo puedo hacer de diferentes maneras, que no va a ser ni más ni menos que entender cuál es el trabajo que va a tener que hacer la persona que ocupe determinada posición, ¿sí? Entonces yo voy a observar directamente a la persona que hoy está haciendo ese trabajo, em, voy a preguntar, voy a hablar con el jefe, voy a pararme un día y voy a ver cómo es no sé, una hora de trabajo de esa persona, voy a hablar con la persona que hoy está haciendo esa tarea, ¿sí? Y todo esto, o sea, yo voy a acumular un montón de material, ¿sí? Y todo esto yo lo voy a, digamos, a canalizar, a filtrar, a ordenar sistemáticamente en un formulario. Ese formulario se llama descripción de puestos. Y ahora vamos a adentrarnos bien y específicamente en este formulario. Después de ese formulario, que ese formulario va a hablar de lo que es la posición. Nosotros siempre decimos que este formulario, esta descripción de puestos, describe a la silla, ¿sí? Nunca habla de la persona, pero sí vamos a tener otra herramienta, que es la que habla de la persona, que es el perfil del puesto, que ahí lo que voy a poner son las características personales que necesito que tenga la persona que ocupa esa posición, ¿sí? Dentro de este análisis de la necesidad, también voy a tener en cuenta, que nosotros ya lo vimos cuando hicimos la planificación, cuál es el rango salarial que va a tener esa posición que yo estoy buscando, que también voy a tener otras herramientas para saber cuál tiene que ser ese rango, ¿sí? Y también me voy a hacer del requerimiento. Bueno, entonces ahora todo esto es el análisis de la necesidad. Nosotros ahora nos vamos a ir específicamente a la descripción del puesto, ¿sí? Entonces, la descripción del puesto no es ni más ni menos que un formulario, es un documento, un formulario que consolida toda la información que yo obtuve del análisis, ¿sí? Y como todo formulario, es un documento que consolida información objetiva y concisa, ¿sí? Es como si yo hiciese un resumen de toda la información que obtuve en el análisis, ¿sí? Del puesto. Eso es lo que me va a permitir que yo refleje todo el contenido del puesto, incluyendo las responsabilidades y los deberes que tiene que hacer, que va a tener la persona que ocupe esa posición. Está de vuelta, como imaginémonos, no sé, un formulario cuando nosotros vamos al médico a hacernos un análisis y nos piden que completemos un formulario, nosotros no vamos a poner, no sé, cuando nos piden cuánto pesamos, no ponemos, bueno, tenemos unos kilitos de más, no, ponemos exactamente lo que pesamos. Cuando nos piden dónde vivís, no ponemos, bueno, vivo en un barrio muy lindo, no, pongo exactamente la dirección. Bueno, de esto se trata el formulario de descripción del puesto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son algunos elementos, o la mayoría de los elementos, de la información que contiene esa descripción del puesto. Entonces, va a haber datos que describan, que identifiquen ese puesto, como cómo se llama en la organización ese puesto. Si hay un ocupante actualmente, voy a poner el nombre de ese ocupante, quién es su jefe, en qué área de la empresa está, ¿sí? Después de haber identificado la posición, yo voy a hablar, voy a describir cuál es el objetivo de ese puesto. Y generalmente va a ser una frase que empieza con es responsable por. Es como si yo estuviese describiendo la razón de ser del puesto en esa organización, ¿sí? Y después de eso generalmente vienen lo que son las responsabilidades principales. Cuando hablamos de responsabilidades principales, hablamos de determinadas funciones que detallan el objetivo que yo describí en la parte de arriba, ¿sí? Entonces habla de una acción, que dice qué es lo que hace, habla de para qué yo ejecuto esa acción, y también
yo lo debería poner en orden de prioridad, ¿sí? Yo, supónganse, no sé, voy a poner 3 acciones. Voy a poner primero la acción que más tiempo me llevo, la que sea más importante, y así sucesivamente, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Cuando yo entonces hable de esas responsabilidades, voy a estar hablando de esas responsabilidades que van a llevar el puesto a cumplir con el objetivo que detallé anteriormente, y voy a terminar mencionando, o sea, acciones. Voy a tener que utilizar determinados verbos, ¿sí? Porque como dijimos, este es un formulario y se escribe objetivamente, ¿sí? Entonces, hay determinados verbos que, de hecho, si alguno tuvo la oportunidad de chequear el material, esta ficha ya está subida en el campus, hay determinados verbos que se utilizan según las posiciones de las cuales yo esté haciendo la descripción del puesto. Hay determinados verbos que se utilizan si yo estoy haciendo una descripción de puestos de niveles jerárquicos, de niveles medios o de empleados que no tengan gente a cargo, ¿sí? Entonces, esas tareas, esas funciones van a estar descritas con una oración que va a ser breve, va a utilizar determinados verbos que tengan que ver con el nivel de la posición que yo estoy describiendo, y por otro lado, lo que tengo que tener en cuenta es no utilizar adjetivos calificativos, bueno, malo, oportuno, no, tiene que ser todo bien objetivo. Acá nosotros les pusimos algunos ejemplos pensando en que podríamos estar describiendo las responsabilidades de una recepcionista, ¿sí? Entonces, acá pusimos, por ejemplo, tomar las llamadas ingresantes para derivarlas a quien corresponda, recibir la correspondencia y distribuirla, recibir a las visitas y dirigirlas a la oficina correspondiente. Este sería un ejemplo de lo que serían las funciones de una recepcionista. Y estas funciones no van a ser más que describir, detallar el objetivo general que tenga esa posición, o sea, la posición de recepcionista. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces, seguimos con lo que son la información que tiene que tener la descripción del puesto. También va a hablar de las decisiones, cuál es el alcance que tienen esas decisiones que toman y cuál es el ámbito en el que se toman. Va a hablar también de dimensiones. Estas dimensiones hablan de, no sé, si es una persona que tiene personal a cargo, anualmente cuál es el costo de esa nómina que tiene esta persona a cargo, cuántas personas tiene directamente, indirectamente, cuál, no sé, si es una posición de ventas, cuál es las ventas que tiene que llevar, que tiene que tener, no sé, anualmente esa persona, cuál es la facturación, el margen, las inversiones, ¿sí? Todas estas dimensiones también se describen en la descripción porque no hacen más que ayudarnos a entender cuál es la responsabilidad que tiene esta persona. Después también voy a tener un apéndice que me hable en el que yo pueda detallar los contactos, tanto internos como externos, es decir, con quién se tiene que relacionar este puesto para cumplir el objetivo que tenga que cumplir, tanto de contactos, o sea, con otros empleados, como con proveedores o entidades externas a la empresa, ¿sí? También voy a detallar cuál es la ubicación que tiene esta posición en el organigrama, ¿sí? O sea, a quienes tiene abajo, a quienes tiene arriba, eso me va a ayudar también a entender desde qué lado está contribuyendo al objetivo de la empresa. Y después también voy a hablar de determinadas condiciones de trabajo, ya sea físicas o ambientales. Quizás en puestos administrativos esto no tenga demasiada relevancia, pero si yo estoy describiendo el puesto de no sé, un trabajador de campo o de un obrero, realmente lo que yo pueda volcar en la descripción pasa a tener mucha importancia, ¿sí? Bien, entonces, hasta acá termina lo que es la información del perfil del puesto. Perdón, de la descripción del puesto, que como dije al principio, habla de lo que es la silla, está describiendo la silla, nunca habló de la persona, ¿sí? Porque ahí estábamos poniendo
lo que habíamos obtenido del análisis, y en el análisis yo lo que había analizado era la posición en sí. Ahora existe otra herramienta que se llama perfil del puesto, y en esta herramienta sí, lo que yo voy a volcar son las características y las cualificaciones o los requisitos que yo necesito que tenga esa persona para ocupar esa posición. Por ejemplo, acá voy a hablar de experiencia. Si yo, no sé, estoy buscando un jefe y ya necesito que tenga experiencia en esa posición, no sé, supónganse de 2 años, voy a necesitar, acorde al nivel de experiencia que yo necesite, que tenga determinada edad. O sea, yo no puedo pedir a alguien que tenga 10 años de experiencia, pero en realidad no quiero que tenga más de 25, ¿sí? Si es una posición, por ejemplo, que necesita estar mucho en la calle o que estoy pidiendo que tenga movilidad propia, voy a necesitar que tenga una licencia de conducir, voy a necesitar que haya sido formado formalmente con determinados estudios, voy a necesitar que tenga determinadas, no sé, que sepa inglés, que tenga manejo de equipos, que se maneje bien en determinadas circunstancias. Ahí, de vuelta, estoy hablando más de lo que es actitudes y aptitudes que tenga que tener la persona, ¿sí? Son características que necesito que la persona que yo estoy buscando las tenga, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, acá sí ya estamos hablando de la persona en particular, ¿sí? Bien, entonces, terminando lo que es la etapa de análisis de la necesidad, tenemos que tener un conocimiento exhausto de lo que es la empresa. Ese conocimiento a mí me va a llevar a hacer el análisis del puesto, que es hay varias formas en las que yo puedo recopilar información. Toda esa información yo la voy a volcar en lo que es la descripción del puesto, que era este formulario que vimos, y además también me voy a valer de otra herramienta que es el perfil. Y en ese perfil sí voy a hablar de las características que necesito que tenga esa persona. ¿Estamos? Bien. Ahora voy súper bien con el tiempo. Son y 28. La idea es que nos vayamos a los breakout rooms, y el desafío que vamos a tener es que pensemos juntos y que definamos cuáles serían las responsabilidades principales que tiene una maestra de grado. Bueno, entonces, estábamos en el proceso global de selección, habíamos visto el paso 1, que era la planificación, que era como empresa, yo miraba lo que tenía adentro y cómo es nuestro contexto. Paso 2, hacía un análisis de la necesidad, donde tenía 2 herramientas fundamentales, que era la descripción del puesto y el perfil del puesto, y ahora entramos en la etapa 3. La etapa 3 es la búsqueda específicamente. Quiere decir, yo ya sé qué es lo que necesito, porque hice un análisis global de lo que yo necesitaba, y lo que tengo que hacer ahora es ir a buscarlo, ¿sí? Y el desafío que tenemos como profesionales de recursos humanos, si estamos en la parte de búsqueda o reclutamiento, es dónde vamos a buscar esos perfiles que nosotros necesitamos, esas personas, esos talentos que nosotros necesitamos. Entonces acá nos vamos a valer de 2 herramientas fundamentales, podemos decirle. Por un lado es, o sea, ¿de qué manera yo voy a hacer la búsqueda? Si la voy a hacer la búsqueda de esos perfiles en la organización, ¿sí? Quiere decir que yo voy a ver, porque yo ya sé cómo eran mis empleados, lo vi y cuáles son las características que tenían mis empleados. Voy a ver si lo que yo voy a necesitar puede estar adentro de la empresa, o o si directamente me tengo que orientar a buscarlo afuera, ¿sí? Porque sé que en la empresa no están. Y también puedo hacer un mix, que quiere decir que si yo estoy buscando una posición, digo, bueno, voy a buscar en los 2 lados a la vez, o primero busco en la empresa internamente y después me voy al mercado, ¿sí? Pero básicamente nosotros tenemos fuentes de reclutamiento que son internas y fuentes de reclutamiento que son externas. Cuando hablamos de fuentes de reclutamiento internas, principalmente vamos a hablar de cuadros de reemplazo, que son, acá interviene mucho la parte de desarrollo. Si yo, no sé, supónganse, tengo un gerente y ese gerente tiene
1 o 2 personas que realmente trabajan muy bien con él y son, digamos, los candidatos que yo tendría en el momento de que si este gerente yo lo estoy promocionando para otra posición o renuncia o pasa algo y esa persona sale de la organización o sale de esa posición, yo sé que estas 2 personas serían las indicadas para ocupar su posición. En el medio pueden pasar un montón de cosas. Yo necesitaría más tiempo porque lo tengo que capacitar, lo tengo que coachear, tengo que hacer determinadas acciones, pero utilizo esta herramienta que se llama cuadro de reemplazos, que en muchas organizaciones se utiliza muy formalmente y en otras se hará más informalmente. Por otro lado, yo como empresa voy a tener una base de datos de búsquedas que haya hecho con anterioridad y a mí me van quedando esos currículums, entonces de esa manera se arma una base de datos de candidatos que no hayan sido seleccionados finalmente en otro momento, también mi base de datos interna que yo hice en el análisis de la necesidad, ¿sí? Y por el otro lado, otra herramienta que yo puedo utilizar internamente son las postulaciones internas. Cuando, por ejemplo, la empresa publica una posición, para que lo vean nada más que la gente que ya está trabajando, ¿sí? Supónganse, no sé, yo trabajo en una empresa, soy analista de recursos humanos y se publica una posición para, no sé, especialista en capacitación, entonces yo me postulo a esa búsqueda, ¿sí? Y hasta ese momento es nada más que interno, o sea, pueden conocer esa posición nada más que las personas que trabajan dentro de la empresa, ¿sí? Y después tengo todas las fuentes de reclutamiento externas, que son de la manera en que las organizaciones dan a conocer al exterior que están buscando determinada posición. ¿Está? Y ahí son, o sea, ahí tienen algunas de las imágenes, o sea, las páginas que más comúnmente nosotros conocemos, son a Jobs, Boomerang, LinkedIn, hasta Instagram, los diarios que algunos siguen, o la mayoría, o todos, no sé, siguen teniendo su sección de empleo, bolsas de trabajo. ¿Sí? De todas estas herramientas es de las cuales se vale la organización para dar a conocer las posiciones o las búsquedas que tiene abiertas. El desafío que tenemos nosotros como profesionales de recursos humanos que trabajemos en el área de reclutamiento es entender cuál de todas estas maneras de buscar estos candidatos es la mejor, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo estoy buscando, supónganse, no sé, un gerente de ventas, y por el otro lado estoy buscando no sé, imagínense un obrero para que esté en la línea de producción, ¿sí? Y yo tengo todas estas posibilidades de dar a conocer mi búsqueda. Sería, imagínense, sería lo correcto que yo a mi gerente de ventas yo pusiese un cartelito en la puerta de la empresa y dijera, buscamos gerente de ventas. Quizás no sería lo mejor. Entonces yo debería buscar, no sé, quizás LinkedIn sería una de las herramientas más apropiadas para buscar a este candidato por este perfil que tiene, porque yo sé que una persona con esa posición hoy en día es, no sé, hay un 95% de probabilidades que que tenga actualizado y chequee su LinkedIn, ¿sí? Bien, y ahora, si yo estoy buscando un obrero para una línea de montaje, y si yo intento encontrarlo en LinkedIn, me va a ser más complicado, porque es probable que ni siquiera conozca esa herramienta, pero porque directamente no la utiliza, porque es difícil que se ponga a buscar trabajo por internet. Quizás, o sea, va a ser más por referidos, por conocidos, por un cartel en la puerta de una fábrica, por un compañero que le diga, che, vení, presentate que están buscando gente, ¿sí? Entonces, ese es el desafío que tenemos nosotros como profesionales, entender dónde podemos ir a encontrar esos talentos que nosotros necesitamos. Y cuando hablo de talentos, hablo porque todos tenemos talentos, cualquiera sea, ya sea un peón de una fábrica o un gerente de ventas, ¿sí? Entonces, entre toda esta gama de posibilidades, deberíamos poder elegir
la más apropiada para tener mejores resultados. Entonces, nosotros ahora ya entramos en esta etapa 3, que es la etapa de la búsqueda, que es en la cual yo siempre cuando hablo de este proceso hablo como de un embudo. Imagínense un embudo que es así. Entonces, cuando finaliza esta etapa de búsqueda, yo ya tengo todos mis, todo mi contenido, ¿sí? Y con esto, yo después, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que seleccionar. Ya tengo todo lo que necesitaba, o sea, toda la información me llegaron, obviamente, de alguna manera me llega toda esta información. Generalmente, y en el 90% de los casos, me van a llegar los currículums. Entonces yo ya tengo todos los currículums. Y ahora voy a entrar con todo eso, a ver, selección. Ok. Entonces, terminé con la búsqueda, es decir, yo ya tengo toda mi materia prima, que son los currículums, porque los fui a buscar en el lugar que yo considere más apropiado para las posiciones que estaba buscando, y tengo toda mi materia prima, que son todos los currículums. Mi desafío ahora es seleccionar aquellos perfiles que se asemejan más ¿a qué? A la descripción de puestos que yo armé, y a la vez que tengan mucho que ver con esos, según lo que puedo llegar a ver en esta etapa, con las características que yo puse en el perfil del puesto, ¿sí? Entonces, esta etapa de selección específica, que es la cuarta, yo voy a tener como 2 subetapas. Una es la preselección y la otra es la selección. Acuérdense que yo me voy a estar valiendo y apoyando en las herramientas que desarrollé en la etapa 2, que es el análisis de la necesidad, que son nuevamente el perfil del puesto y la descripción del puesto. Entonces, las herramientas con las que me voy a valer ahora son los currículums, porque es la manera en la que yo recibo información de todos esos postulantes, las solicitudes de empleo y entrevistas telefónicas. Entonces, yo recibo currículums y cuando recibo esos currículums me voy a valer del perfil del puesto, ¿sí? Entonces voy a comparar currículum con perfil, con descripción. Después también tengo otra herramienta que son las solicitudes de empleo. Estas solicitudes de empleo son, vieron, supónganse ustedes están buscando trabajo y aplican a una posición mediante la página de la empresa o estas páginas Boomerang o lo que sea y tienen que completar un formulario, bueno, es eso. Esas son las solicitudes de empleo. Y yo ahí ya voy a entrar a seleccionar, entonces mi embudo cada vez se va haciendo más chico porque voy a ver currículums que quizás no tienen mucho o nada que ver con lo que yo estoy buscando y otros que sí, entonces van a ir quedando, pero cada vez, supónganse a mí me mandaron, no sé, 100 currículums y con este filtro que yo voy haciendo, esta comparación que voy haciendo, me van a ir quedando cada vez menos porque voy a ir descartando algunos. Bien. Voy a utilizar también estas solicitudes de empleo y en esta primera etapa de preselección también lo que podemos utilizar son las entrevistas telefónicas. Imagínense que yo de todos los currículums que recibí me fui quedando con algunos y algunos me generan alguna duda con respecto a las características, o sea, el perfil que yo el perfil del puesto que yo describí y quiero chequear porque el currículum no es claro. Pero bueno, la verdad que el tiempo es dinero y si tengo alguna duda y sé que la puedo descartar telefónicamente, entonces lo que voy a hacer es llamar a la persona para chequear algo que no me haya quedado claro del currículum, ¿sí? Acuérdense que yo ya cada vez me voy quedando con menos currículums, sí, con menos materia prima, ¿sí? Entonces, de esta manera va a empezar mi proceso de selección, con esta preselección, valiéndome de estas herramientas, los currículums, las solicitudes de empleo y la entrevista. Ahí ya mi embudo se sigue achicando, ¿sí? O es como que fuese tamizando esa materia prima que yo tengo. Entonces voy a entrar en la etapa de selección y voy a tener bastantes más herramientas para ir chequeando si ese currículum y ya en este momento estos candidatos hacen match, digamos,
con la descripción que yo tengo y con el perfil que tengo, ¿sí? De las herramientas que me voy a valer son, y quizás nosotros ponemos estas y hay otras, o sea, no tomen esta lista como taxativa. Tenemos las entrevistas, que seguramente muchos habrán atravesado por estas entrevistas, hay distintos tipos de entrevistas. Tenemos los assessment centers. Los assessment centers son, la traducción sería centros de evaluación, donde se juntan muchos candidatos y se proponen actividades para que interactúen, ¿sí? Estas son actividades que son completamente planeadas, porque la idea es poder detectar determinadas características que yo describí en el perfil, ¿sí? Y después otras técnicas como son las evaluaciones psicológicas, que son, ¿vieron esos test que muchas veces nos hacen hacer, que tienen que ver con, no sé, hacer dibujos, o redactar cosas, o completar dibujitos, o contar historias, o ordenar colores? Bueno, todos esos son test psicológicos. Informes socioambientales que tienen que ver con análisis que hacen la empresa mediante trabajadores sociales que ven cuál es el contexto en el que nosotros vivimos. Nos pueden pedir también antecedentes de tipo, no sé, antecedentes, hay empresas que hacen antecedentes penales, nos pueden pedir nuestros antecedentes obviamente laborales, que son las referencias, antecedentes financieros. Nos pueden hacer pruebas técnicas que tienen más que ver con... con cosas más específicas de algún oficio en particular. Acá en Argentina es obligatorio el examen médico que ocurra antes de ingresar a la empresa. Y bueno, y estos antecedentes que les mencionaba. De todas estas herramientas, con todas estas herramientas las empresas se pueden valer para organizar y armar su proceso de selección, ¿sí? No es necesario que las empresas utilicen todos, pero de vuelta, ese es el desafío, elegir las mejores herramientas para las posiciones que yo, para mi proceso de selección. Que también lo que puede pasar es que se elijan diferentes herramientas según los perfiles que yo esté seleccionando, ¿sí? Pero esta es, digamos, toda la amplia gama que existe. Bueno, el desafío de los departamentos de selección es elegir las apropiadas y utilizarlas en el modo más apropiado, ¿sí? ¿Estamos? Bien. A ver, cuando yo hablo de proceso de selección, como recién les decía, voy a estar comparando como dos variables. En un primer momento del proceso de selección, que podría ser en la preselección, voy a estar comparando al candidato, o sea, a ese currículum que me llegó con la descripción del puesto, ¿sí? Recuerden que son las dos herramientas que yo tengo para comparar. Y en un momento más avanzado, cuando ya esté quizás terminando o haya pasado más de la mitad de mi proceso de selección, lo que voy a estar comparando, porque ya sé que esas personas que llegaron a determinada instancia del proceso de selección realmente cumplen y hacen un buen match con este perfil y esta descripción que yo hice, entonces lo que voy a terminar comparando en el final del proceso es a dos candidatos. O sea, ya sé que el perfil y la descripción, o sea, realmente aplican y lo cumplen, voy a estar comparando ahora candidato versus candidato, ¿sí? Entonces, en la primera etapa, mi herramienta va a ser la descripción y el análisis que hice del puesto. Y para ya comparar candidatos con candidatos, avanzó el proceso de selección, voy a utilizar todas las técnicas de selección que vi con anterioridad, ¿sí? Bien. A ver, es fundamental, imagínense que nosotros, no sé, ya hicimos todo el tamiz con ese embudo que teníamos y ya hay, no sé, 2 o 3 candidatos que son los que finalmente seleccionados. ¿Cómo hago para elegir cuál es el correcto? Seguramente el área de selección a nosotros nos hagan determinadas recomendaciones. Digo, nosotros cuando hablo del gerente que quiere contratar. Entonces, yo como Departamento de Recursos Humanos voy a hacer una recomendación. Ahora, ¿quién finalmente toma la decisión de contratar al candidato A, B o C? Siempre va a ser del jefe que esté pidiendo a esa posición, ¿sí? ¿Y por qué va a ser el jefe?
porque básicamente es el que va a trabajar con la persona, porque es el que se tiene que sentir bien con la persona, porque es el que va a estar a cargo de esa persona. Nosotros como profesionales vamos a brindarle todo nuestro expertise y todo nuestro conocimiento para ayudarlo a elegir lo mejor, y de hecho lo estuvimos haciendo con todas estas herramientas. Ese va a ser nuestro significativo aporte, pero la decisión de con quién finalmente se va a quedar ese jefe va a ser de ese jefe, nunca va a ser nuestra, ¿sí? Bien, y después, como ya vimos dentro del proceso global de selección, hay como dos partes que son principales. Uno es la búsqueda, lo que llamamos también convocatoria o reclutamiento, que lo que yo tengo que hacer es buscar, es encontrar al candidato adecuado, ¿sí? Con todas las herramientas que tenía de reclutamiento, tanto interno como externo, y por el otro lado la selección, que es en definitiva elegir al empleado adecuado, ¿sí? Son como dos partes principales de todo este proceso global. ¿Estamos? Y después, una vez que ya seleccioné, imagínense, el jefe ya decidió a quién quería incorporar, entonces viene una de las últimas partes de este proceso global de empleo, que es la incorporación. La incorporación es el proceso de decisión, esto que al jefe nosotros le damos seguramente escucharon esta palabra, esta terna, muchas veces son 3 candidatos, hay veces es uno solo y es uno solo, son 2 o son 4, pero de todo ese filtro que nosotros hicimos con las herramientas de selección, le decimos, bueno, estos son los mejores candidatos, elegí vos, entonces eso lleva como todo un proceso de decisión. Una vez que este jefe toma la decisión de incorporar a determinado candidato, se le va a hacer una oferta de trabajo. Esa oferta puede ser más o menos formal. Le mandarán un mail, le mandarán una carta, una paloma mensajera, lo llamarán por teléfono, lo que sea, pero de algún modo la empresa formalmente les da a conocer cuáles son las condiciones que tendría en este puesto de trabajo. No sé, los días que trabajaría, el horario, el nombre del puesto, cuánto va a ganar, qué beneficios, no sé, va a tener obra social, va a tener prepaga, no sé, le van a pagar cursos, va a tener autocompañía, va a tener teléfono, no sé, todo eso es lo que va a estar descrito en esta oferta de trabajo, que de vuelta puede ser más formal o menos informal, puede ser con un llamado telefónico o realmente que reciba un mail con todas estas condiciones. Y luego de eso, la persona obviamente va a aceptar o no, se va a producir el proceso de alta, que tiene que ver más con un, digamos, proceso administrativo que tiene que llevar adelante la empresa, que generalmente lo hace el área de administración de personal, en la cual se pide toda la documentación que la empresa necesita para tener, digamos, eso al día, y es donde se activa lo que se llama el legajo de la persona, ¿sí? Bien, y después de eso viene la última parte de este proceso global de empleo, es la orientación, que es lo mismo que inducción o es lo mismo que socialización, ¿sí? En esta inducción no es ni más ni menos que darle a conocer a la empresa, a la compañía en general, al departamento en particular, o sea, al sector de la empresa donde está inmersa esa posición, y después entrar en el detalle de lo que son las tareas del puesto en sí, ¿sí? Y después de eso, obviamente, se hace como un seguimiento de cómo le está yendo a esta persona que recién ingresó, y habiéndole hecho toda esta orientación, darle a conocer de la compañía cuáles son, no sé, los valores, los principios, la historia, algunas políticas, después, o sea, darle a conocer bien cuál es o sea, las funciones y la composición del departamento donde va a estar inmerso, y bueno, particularmente sus funciones de trabajo, como si empezáramos, digamos, de lo más grande y le vamos detallando y acercando cada vez más a lo que va a ser su día a día, ¿sí? Y después eso lleva un proceso de evaluación, ¿sí? Esta parte de la orientación. Bueno, seguimos bien con los tiempos, ahora vamos al segundo breakup room, y lo que
les vamos a pedir es que nos compartan algunas experiencias que ustedes hayan tenido en algunos procesos de selección en los que hayan participado, y que nos cuenten sus experiencias en sus primeros días de trabajo. Ujú. Terminamos en el proceso de orientación, ¿sí? Que era el punto 6 del proceso global de empleo. Ahora, estos últimos minutos los vamos a dedicar a lo que son los indicadores de gestión. Estos indicadores de gestión es la forma de medir, de entender si yo estoy haciendo bien o mal las cosas, que en realidad, así como, no sé, a un vendedor le dicen a principio de mes, vos tenés que vender, no sé, 10 macetas, y a fin de mes le cuentan esas macetas y eso va a hacer que la persona haya llegado a su objetivo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en todas las áreas de recursos humanos, incluido el proceso de selección. A mí me van a medir para entender a ver si yo llega a un nivel de satisfacción determinado para con mis clientes internos, me van a medir en cuanto a los costos, o sea, todos los recursos que yo utilicé en mi proceso de selección, y van a medir también mi eficiencia. Nosotros acá mencionamos algunos de los indicadores que se pueden tener en cuenta en el proceso de selección, pero imaginen que todo lo que nosotros hacemos, si bien parece difícil, pero todo se tiene que medir porque eso va a darme a mí digamos, la información de que si tengo que mejorar algo o no. Si yo no tengo información en cuanto al nivel de satisfacción de mis clientes internos y de los candidatos, si yo no tengo información y no medí, no sé, el costo total de lo que gasté en los avisos que puse, no voy a saber si tengo que achicar eso y o si tengo que optimizarlo. Si yo no sé, no sé cuál es el nivel de rotación que tengo y qué porcentaje si tengo más porcentaje de candidatos de una fuente de reclutamiento que de otra, no voy a tener cómo mejorarlo. Entonces, sepan que estos indicadores, este nombre que parece tan rimbombante, no es nada más que las mediciones que yo haga para saber cómo estoy llevando a cabo este proceso, ¿sí? Y que me permita después tomar decisiones para mejorarlo. ¿Está? Hoy por hoy, o sea, con toda la tecnología que existe, hay un montón de herramientas que me permiten hacer estas mediciones, pero bueno, nosotros como profesionales de recursos humanos, lo que tenemos que saber es qué es lo que tenemos que medir. Y para saber qué es lo que tenemos que medir, tenemos que tener muy claros nuestros objetivos, ¿sí? En este caso, los objetivos del proceso de empleo global, todo lo que vimos, ¿sí? Así que sepan que estos indicadores los vamos a tener que hacer o tener en cuenta en todas las áreas de recursos humanos. Así como a un vendedor se le piden resultados y lo miden, bueno, a nosotros desde recursos humanos también, ¿sí? A ver, estamos terminando. No puedo pasar la paginita. Cada vez que volvés te pasa lo mismo, Carito. Sí, ahí va. Ah, Bueno, este es digamos, como el resumen general del proceso de selección, del proceso global de empleo con todas sus partes. Siempre acuérdense, ahora habiendo visto todos estos puntos, si pensamos, nos damos cuenta por qué tenemos que hacerlos en este orden y no podríamos estar alterándolos, ¿sí? Súper, súper importante. Cumplí. muy bien, Carito. Volvé un poquito para atrás, estuvo excelente el slide anterior, ¿no? Ahí va. De nuevo, cuando volvamos a clase y tengamos las instancias de evaluación, no pueden pasar por esta materia sin saber cuáles son los 6 pasos del proceso de selección, así que muy importante este contenido. Y bueno, entonces esta imagen y este proceso, cualquier profesional de recursos humanos lo tiene que tener súper en cuenta y súper claro, y
y para cada una de las instancias tenemos que hacer un montón de cosas. La segunda cosa que les quería resaltar sobre la clase magistral que dio Carola es que es muy importante empezar bien. Y a veces algunos profesionales o algunas personas sin la ayuda de un profesional de recursos humanos empieza a buscar directamente, como empezar en el paso 3. Y cuando uno no sabe qué es lo que va a buscar, lo que va a encontrar no necesariamente es lo que le resuelve el problema. Y cuando nosotros seleccionamos mal a una persona en una organización, le hacemos mucho daño a la organización y también le hacemos mucho daño a la persona. Entonces es muy importante los dos pasos anteriores, que son la planificación de recursos humanos y el análisis de la necesidad. Y dentro de ese análisis de la necesidad está el ejercicio de descripción de puesto que hicimos. Entonces, creo que estos son mensajes que me gustaba resaltar al fin de esta majestuosa clase. Así que, bueno, como el otro día, si quieren sacar cámaras, los que pueden, sacamos una fotito para la posteridad. Síganos en redes y no se pierdan la clase del sábado próximo. Mientras van liberando cámaras, volvé a La clase no. La clase no, el encuentro pedagógico. El encuentro de acompañamiento. Bueno, buenísimo. Ah, Carito, tenías que dar un mensaje final mientras sacamos la foto. Bueno, les agradecemos una vez más por haberse sumado a este espacio que denominamos acompañamiento pedagógico virtual, en el cual seguimos viendo temas inherentes a la materia previo al inicio de la cursada oficial. Este espacio lo vamos a mantener hasta que la facultad nos dé el ok para comenzar con las clases verdaderas, que en principio, o hasta el momento, sigue siendo el 1 de junio, a esta altura ya no sabemos, pero bueno, es la última información que hay, y obviamente mientras haya cantidad de interesados considerables para bueno, ponernos cancheros con estos temas. Y bueno, nada, muchas gracias de vuelta por haberme aguantado y haberse hecho este espacio. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Bueno, feliz fin de semana, pásenlo lindo. Buen fin de para todos. Chao. Cuídense. Cualquier duda, escríbanos. Abrazos. Buen fin de. Buen fin de. Chao.